Muy buenas amigos, ¿cómo estáis hoy? Espero que muy bien. Yo estoy genial porque en esta lección aprenderemos un montón de cosas interesantes. Ya llevamos muchas lecciones de HTML, pero en esta lección vas a aprender a manejar varios tags de HTML5. Si te acuerdas, en anteriores lecciones vimos el tag div y te dije que este tag carecía de significado. Pero con la llegada del HTML5 se introdujeron varios tags que sustituyen el uso que le dábamos al tag div y encima lo hacen de forma totalmente semántica. Por ejemplo, si antes para definir una cabecera utilizábamos el tag div con id cabecera, ahora utilizaremos el tag header de HTML5. O cuando utilizábamos el tag div con una id de footer para el pie de página, ahora simplemente utilizaremos el tag footer de HTML5. Además, verás que esta lección es un poco más larga que las que venimos haciendo hasta ahora porque vamos a aprender con un ejemplo real. Al final de esta lección vas a ser capaz de maquetar por ti mismo una página de un blog. Así que prepárate un café o un té y vamos a ver qué sacamos de bueno. Bien, lo primero que he hecho para este ejemplo es crear la carpeta raíz que la he llamado html5/intro y he creado el fichero index.html que tan solo contiene la estructura básica y el tag meta con charset UTF-8 para el tema de los acentos. Ahora vamos a asignarle un título que será blog de David Perálvarez. Tú obviamente puedes utilizar el nombre que quieras, lo hago porque así me resulta más sencillo. Y ahora lo primero que vamos a hacer es crear la cabecera. Para ello voy a poner un comentario en HTML que se llamará cabecera. ¿Cómo se hace una cabecera con HTML5? Antes, en sesiones anteriores donde hemos visto el tag div, ¿qué es lo que haríamos? Haríamos un div y le pondríamos una id, por ejemplo, main header. Pero en esta lección vamos a utilizar el tag de HTML5 header, ¿vale? A estos tags también se le puede asignar IDs y clase y de hecho le voy a asignar la ID main header y le voy a poner ya aquí el comentario con almohadilla, recuerda que es una ID main header para así tener el código más ordenado posible. Ahora voy a introducir aquí un título, un encabezado de tipo 2 que lo llamaré David Perálvarez y voy a introducir énfasis de tipo normal con la frase desarrollador web e instructor online. De esta manera estoy haciendo que la cabecera tenga un título que contenga esto, que soy David Perálvarez y que me dedico a desarrollar webs y a hacer cursos online. El siguiente tag que vamos a ver de HTML5 es el tag nav. Se escribe de esta forma, nav, y sirve para crear menús de navegación o barras de navegación. Es decir, si queremos crear un menú como el que vemos aquí, utilizamos el tag nav. Dentro del tag nav introducimos una lista no ordenada, que ya vimos cómo se hacen, y en cada uno de los elementos vamos a poner un enlace. Por ejemplo, pondré la página de blog, la página de portfolio, la página de recursos. Simplemente lo que estoy haciendo es copiar las mismas páginas que hay aquí, de forma ficticia porque no nos va a llevar a ningún sitio. La página recursos y la página sobre mí. Y aquí tendríamos que poner la ruta donde se encuentra el archivo en concreto. De nuevo, me lo estoy inventando, no existen. Tú aquí pondrías el enlace relativo absoluto de la página donde quieres que fuera a parar. Perfecto. Con esto ya tendríamos la cabecera, que está formada por un título y un menú de navegación. Vamos a guardar y abrir esta página en el navegador para ver cómo se está viendo. Aquí tenemos la cabecera, el título, lo que me dedico con un énfasis y el menú de navegación. Como ves, no tiene ningún diseño puesto que no hemos aplicado CSS, ya que todavía no sabemos cómo hacerlo. Como estamos maquetando una página que pertenece a un blog, ahora nos gustaría maquetar lo que viene siendo el post, la entrada o artículo. Y para ello utilizaremos un tag de HTML5 llamado article. Se escribe de la siguiente forma, article, y se corresponderá a la entrada de nuestro post. Lo podemos llamar entrada. Y le voy a asignar una clase que será post. Esta clase me la he inventado y he hecho que sea una clase y no una ID, puesto que si tenemos un blog tendremos varios elementos que queremos que compartan esa misma clase para aplicar los mismos estilos a todos los artículos. Por tanto, pongo el comentario
pero con un punto delante, y dejadme que ponga esto más hacia arriba. Y ahora, otro tag muy interesante y muy útil que siempre suele ir en conjunción del tag article es el tag section. El tag section se utiliza para diferenciar las distintas secciones que tenemos dentro de un artículo, como puede ser la parte del título, la parte del cuerpo propio del artículo o, por ejemplo, la parte, podríamos decir, del footer de ese artículo. Para verlo más claro vamos a ver un ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es crear la cabecera de este artículo, donde estará el título y los metadatos. Por tanto, podemos hacer section con la clase postHeading. A partir de ahora intentaré utilizar clases y IDs en inglés porque es lo que suelo hacer en todos mis diseños web, ya que es mucho más internacional si lo tiene que coger cualquier otro desarrollador. Y tenemos que acostumbrarnos un poco a empezar ya a escribirlo la mayoría de cosas en inglés, puesto que es el idioma de Internet, de inglés. Cada vez que tengas alguna duda y quieras buscar solución en Google, verás que casi siempre lo encontrarás en páginas como Stack Overflow, que son páginas que son en inglés. Por tanto, si te preguntas por qué utilizo clases en inglés o IDs en inglés o algún comentario en inglés, es por esta razón, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a hacer la cabecera de la entrada, post-heading, y le voy a poner un título, el título de la entrada, el título del post. Este se podría llamar, por ejemplo, la mejor parte de mi trabajo. Y ahora dentro vamos a crear un contenedor, vamos a crear un div con la clase postMeta. Pongo el comentario. Y aquí vamos a poner la metainformación de ese post. Por ejemplo, la metainformación me refiero a quién ha escrito ese post, cuándo ha sido publicado ese post y cuáles son, por ejemplo, las diferentes etiquetas, tags. Aquí no me refiero a tags de HTML, sino a tags de WordPress, por ejemplo. Pues vamos a empezar. Utilizaré el tag span, que ya vimos para qué servía, para contener texto. Y puedo poner publicado por David Perálvarez. Y al final del tag voy a poner un espacio y una barra vertical. En una nueva línea voy a poner otro span y aquí vamos a poner la fecha, por ejemplo, en diciembre, el día 3, 2015, a las 2 p.m. Fíjate en lo siguiente, hemos creado una fecha y ahora nos gustaría que esta fecha fuera mucho más semántica para el navegador, ¿vale? Para ello utilizamos el tag time que nos permite introducir fechas con HTML. Por tanto es time y lo cerramos aquí justo después. Pero esto, cuando el navegador lee diciembre 3, espacio 2015 a las 2 p.m., obviamente el navegador no tiene ni idea de qué le estamos diciendo. Para ello existe un atributo llamado datetime, donde le asignamos la fecha y la hora de una forma que la máquina, que el navegador lo entiende. Por tanto sería 2015, ponemos primero el año, seguido del mes, diciembre, y el día 3. Y después pondríamos la hora, las 14:00. Guardamos esto y voy a dejar un espacio al final y otra barra vertical. Ahora veréis para qué pongo la barra. Y finalmente quiero poner el tag énfasis para poner los tags. Y puede tener, por ejemplo, el tag de motivación, porque el post va a tratar sobre algo de motivación. Si guardamos y nos venimos aquí y actualizamos, aquí ya tenemos el título de nuestro artículo, de nuestro post, y aquí tenemos la metainformación, que es publicado por David Perálvarez, la barra que hemos introducido antes, la fecha, otra barra y los tags, que tienen cierto énfasis. Fíjate en una cosa, nos ha aparecido todo en una misma línea. ¿Por qué? Porque hemos utilizado el tag span, que es de tipo inline, y el tag em, que también es de tipo inline. Y obviamente el tag time también lo es. ¿De acuerdo? Voy a poner un comentario aquí también, que será post heading, para tener el código lo máximo de ordenado posible. Ahora que ya tenemos la cabecera de nuestra entrada, de nuestro post, es decir, el título y los metadatos, vamos a introducir el cuerpo. Para ello voy a crear otra sección que tendrá de clase postBody. Estas clases me las estoy inventando, las podéis llamar como queráis, repito, que nadie se piense que estoy eligiendo esta clase porque tiene que ser esta en concreto, pero de esta forma y en inglés pues creo que queda más entendible. Pongo un comentario aquí. Y aquí, como bien dice su nombre, es el postbody, es el cuerpo de la noticia. Aquí tendremos distintos párrafos, por ejemplo, voy a poner texto lorem ipsum, ya sabéis que si ponéis lorem en Sublime y ponemos tabulador, esto nos crea un texto. Ahora vamos a aprender a cómo poner citas, lo que vienen siendo quotes en inglés, por ejemplo. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Guy Kawasaki y diré
como dice Guy Kawasaki, dos puntos. Para introducir quotes se utiliza la etiqueta Q. Quote me refiero a cita, ¿vale? Fíjate que es parecida a la P, no te confundas. Y aquí pondríamos qué es lo que estamos citando, por ejemplo. Tienes que conseguir que los demás sueñen lo mismo que tú. Guardamos esto, vamos al navegador y aquí tenemos el cuerpo del artículo, tenemos un párrafo y aquí tenemos otro párrafo que contiene un quote, una cita. Fíjate que automáticamente el navegador le ha asignado comillas dobles. ¿Qué pasaría si quisiéramos introducir una cita más larga, que tenga varios párrafos? Para hacer esto se utiliza otra etiqueta de HTML en lugar de la etiqueta Q, que es la etiqueta block quote. Fíjate cómo se escribe, que es un poco complicado. Block quote, quote, ¿vale? Y aquí dentro simplemente tenemos que copiar el párrafo de la cita que queramos poner. Por ejemplo, si yo me voy a la página de Guy Kawasaki en su libro El arte de cautivar y copio este primer párrafo, imaginaos que forma parte de su libro, de hecho esa frase forma parte de su libro, y me vengo aquí y copio este párrafo, ahora cuando guarde y actualice, este párrafo que he copiado me aparece un poco hacia la derecha indicando que se trata de una cita más larga, de tipo block quote. Esto lo tenéis que utilizar sobre todo cuando queráis poner citas y que se muestre de una forma distinta del resto de las líneas. Otra de las peculiaridades que tiene block quote es que podemos indicar la fuente de donde hemos extraído la cita. Para ello ponemos el atributo cite, cite, y dentro ponemos el valor de la URL. Para ello venimos al navegador, copiamos la URL y la pegamos aquí. Y de esta manera ya hemos hecho una cita de forma correcta con HTML y de forma muy semántica. Vamos ahora con lo que sería el footer del artículo, es decir, el footer de la entrada. Imagínate que al final de la entrada de nuestro blog queremos que haya una pequeña sección que diga quizás te interese leer un post de X categoría. Pues entonces podríamos crear una sección con la clase post footer. Este no es el pie de página principal, se trata del pie de página, entre comillas, lo de página de nuestro artículo. Aquí pondríamos un encabezado de tipo H3 y podemos poner quizás te interesen, pongo dos puntos, y aquí vamos a volver a utilizar ahora el tag nav para poner una navegación que nos lleve a distintos posts relacionados. Por tanto, dentro del nav ponemos UL, podríamos ponerle por ejemplo la clase post-related y aquí poner el comentario post-related y aquí creamos una lista no ordenada con los distintos enlaces a los posts. Me voy a ahorrar el poner la dirección porque como va a ser inventada tampoco tiene sentido. Tú tendrás que poner aquí un enlace, ¿de acuerdo? Y ahora me invento cuáles son los títulos de estos posts. Por ejemplo, miedo a que te roben las ideas. Otro podría ser 5 herramientas para mejorar tu productividad. Si guardamos esto y nos venimos aquí, ya tenemos completado nuestro artículo, es decir, la etiqueta article pertenece a lo que sería a un post, podría ser también una noticia, por ejemplo, también se utilizaría el tag article para eso, y aquí tenemos el título de este post, tenemos la información, los metadatos, tenemos el cuerpo del post, este cuerpo tiene una cita de tipo Q y otra cita de tipo block quote, y finalmente tenemos una sección con el footer de la noticia en el cual nosotros pondremos noticias relacionadas, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a introducir un sidebar, es decir, un apartado lateral en nuestra página. Por ejemplo, si miramos mi página, esto que vemos aquí a la derecha es un sidebar, donde tenemos los distintos widgets de WordPress. Para poder maquetar un sidebar utilizaremos el tag aside. Se escribe de la siguiente forma. Y a esta le voy a asignar la ID main sidebar, ya que solo puede haber un main sidebar en la página y será, digamos, sería este lateral que vemos aquí. Por tanto, le pongo el comentario. Ya sé que soy pesado con los comentarios, pero espero que de esta forma tú también cojas el hábito. Porque luego un código sin comentar, ya te lo comenté en una clase, dan ganas de suicidarse según lo que te encuentras. ¿Qué ponemos dentro de esta barra lateral? Pues por ejemplo podemos intentar hacer un pequeño formulario de buscar, como el que aparece aquí, ¿vale? Pues esto lo haríamos introduciendo un encabezado de tipo H4, por ejemplo, donde pusiéramos el texto buscar, y ahora crearíamos un formulario, que ya aprendimos a hacerlo en otra lección, pero vamos a hacer un formulario mucho más sencillo, que solamente tiene un input de tipo texto y un placeholder
recuerda, el placeholder es el título que aparece dentro del cajetín de texto, que le llamaremos palabra clave. Cerramos esto y vamos a meter ahora un botón de tipo submit, que sería el que serviría para enviar el formulario, con valor value, es decir, el atributo value, buscar. Si guardamos esto y actualizamos nuestra página, aquí estaría, digamos, el sidebar con un formulario que tiene como texto palabra clave y el botón buscar. Obviamente este aside no nos lo está mostrando, digamos, en la parte lateral de la pantalla, porque no hemos llegado todavía a CSS que nos permitirá hacer este tipo de cosas, pero al menos lo hemos codificado de forma muy semántica, lo cual está súper bien. Y ahora sí, por fin vamos a hacer el pie de página, el de verdad, es decir, el que estaría aquí abajo y el que suelen tener casi todas las páginas con la información del copyright. Para esto se utiliza otro tag de HTML5 que es el tag footer. Le podemos poner la ID de main footer para diferenciarlo si hubieran otros footers. Por ejemplo, esta sección podríamos haber hecho que fuera un footer, también sería correcto. ¿Vale? Lo digo para que no te pienses que solamente puedes utilizar el tag section dentro de un artículo, puedes utilizar, como hemos visto también, el tag nav, puedes utilizar lo que quieras. Por tanto, estaría incluso mejor dejarlo así con el footer. Y dentro de este footer simplemente voy a añadir un párrafo que tenga el símbolo especial del copyright. También vimos en una sesión cómo hacer esto. Pondré mi nombre, un guión, todos los derechos reservados, que suele ser el texto que suele tener esto. Y voy a poner el comentario aquí. Como es una ID, pongo almohadilla y pongo main footer. Vamos a guardar y a ver cómo nos ha quedado. Bien, nos ha quedado perfecto, tenemos aquí el simbolito y tenemos aquí el nombre y la frasecita de todos los derechos reservados. Vamos a hacer una breve recapitulación. Hemos partido creando la cabecera con el tag HTML5 header, después hemos visto el tag nav para crear barras o menús de navegación, después hemos visto el tag article que nos servirá para crear noticias, posts, artículos, entradas, etc. Y dentro hemos distribuido las distintas secciones de este artículo con el tag section, ¿vale? También hemos visto el tag time para introducir fechas de forma semántica y hemos visto cómo hacer que el navegador realmente entienda qué fecha y hora se ha introducido. También hemos visto cómo introducir citas de tipo inline dentro de la misma línea con el tag Q. Y finalmente, cuando queríamos hacer una cita que tuviera varios párrafos o un párrafo fuera más extensa, hemos utilizado el tag block quote junto con el atributo site, donde citamos el sitio de donde hemos sacado esa cita. Después hemos visto el tag aside para crear, por ejemplo, sidebars en nuestros layouts, en nuestras maquetaciones. Y finalmente hemos visto el tag footer para crear de forma semántica el pie de página. Es normal si tienes algún lío de cómo utilizarlos. De hecho, verás que a lo largo de las lecciones puede ser que en una lección pues no utilice un section y utilice un div, o utilice un section donde te dije que había que utilizar un article, etcétera, porque realmente no hay una forma perfecta de utilizarlos. Sí que es recomendado utilizarlos como te he mostrado hoy, pero por ejemplo, un uso que hago muy extenso de la clase section es para indicar las distintas secciones de una página. Si nos venimos a esta página, ¿vale? Un proyecto que hice para un cliente, tenemos su página principal donde tenemos un carrusel, y esto para mí era una sección. Aquí teníamos un header con un nav, una sección que tenía un carrusel, otra sección que tenía las principales características, otra sección que tenía distintos articles y finalmente teníamos un footer. ¿Vale? Te lo digo porque no pienses que el section solo se puede utilizar dentro de un article. Pero bueno, como te digo, ya lo iremos viendo a lo largo del tiempo. Y obviamente el ejemplo que hemos hecho deja mucho que desear porque no hemos llegado a la parte guay, que es la parte del diseño y de asignarle un aspecto visual gracias a CSS. Pero esto no tardará mucho en llegar porque estamos a punto de acabar con HTML. Así que te recomiendo que practiques con el código que hemos visto hoy, porque es muy importante que le pilles el truquillo a las distintas etiquetas de HTML5 porque son súper útiles y hacen que nuestro código sea muy semántico, lo cual es muy importante. Muchísimas gracias por haber visto esta video lección y si tienes cualquier duda deja tu comentario y te responderé lo antes posible. Saludos y hasta la próxima.